La Iglesia Presbiteriana Coreana de Basaí. Estudio bíblico de grupo pequeño. Por Reverendo David Lee. Capítulo 87. Echa sobre Jehová tu carga. Salmos capítulo 55 versículo 12 a 23. 12 Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. 13 Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, y mi familiar. 14 Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, y andábamos en amistad en la casa de Dios. 15 Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. 16 En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. 17 Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. 18 Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. 19 Dios oirá, y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian, ni temen a Dios. Sela. 20 Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. 21 Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón, suaviza sus palabras más que el aceite, más ellas son espadas desnudas. 22 Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. 23 Mas tú, oh Dios, harás descender aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. En el texto de hoy, el autor de Salmos nos dice que echemos sobre Jehová nuestras cargas. ¿Qué significado tiene esto y qué resultado trae esto? En el versículo 22 nos dice que David tenía una carga. Esa carga era que había sido traicionado por las personas que David amaba. Y esas personas eran muy especiales a David porque uno era su hijo amado y el otro era uno de sus mejores amigos. Absalón era un hijo muy preciado de David, tanto que nunca hubo un conflicto entre padre e hijo. También era muy bien parecido por lo que recibía mucha alabanza del pueblo de Israel. Aitofel era un amigo muy cercano quien le aconsejaba y le daba sabiduría cuando lo necesitaba. Pero fueron estas dos personas más queridas por David quienes le traicionaron. En el versículo 12 a 14 aparece un David que está muy adolorido por los buenos tiempos que había pasado con ellos. 12 Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. 13 Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, y mi familiar. 14 Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, y andábamos en amistad en la casa de Dios. Sin embargo, en el versículo 19 a 21 dice que los traicioneros actuaron de la siguiente manera a David que hizo el bien. 19 Dios oirá, y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian, ni temen a Dios. Sela 20 Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. 21 Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón, suaviza sus palabras más que el aceite, más ellas son espadas desnudas. Al observar estas palabras podemos saber que el hijo y el amigo que enfrentó a David, siempre utilizaban palabras suaves y parecían que vivían para David. Y las palabras dichas a David eran tan dulce como la miel, tanto que David confió ciegamente en ellos. Pero en sus interiores, lo que había eran guerra, y oportunidad de levantar la espada y traicionar a David. Finalmente, los dos traicionaron a David y escaparon por esa razón de David y él estaba muy triste y preocupado. Por estas palabras sabemos que, David tenía una gran carga encima. Probablemente, si a otra persona le pasara esto, no estaría en sus cabales y no sabría qué hacer. Puesto que no hay poder humano que pueda hacer algo en una traición de esta magnitud. Sin embargo, David conocía la manera de deshacer de esa carga tan grande. Esto es echar su carga a Jehová. Estas acciones de David nos indican una manera de deshacer de nuestras cargas. Esto es echar toda la carga a Dios.
Si nosotros pudiéramos echar toda la carga a Dios, debemos de hacerlo inmediatamente, porque Dios es todopoderoso para quien no existe nada en este mundo que Él no pueda lograr hacer. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos echar nuestras cargas a Dios? En el versículo 16 y 17 nos enseña a través de David, 16 En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. 17 Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Estas palabras nos indican que David tenía la absoluta certeza que cuando él clamará a Dios, Dios le iba a salvar de esa carga. En otras palabras, cuando oramos, nuestras cargas son echadas a Dios, y cuando le pedimos a Dios por lo que necesitamos, Dios se mueve hacia ese pedido para lograr que se cumpla esa necesidad. Por esa razón, David clamaba tarde, mañana y mediodía para que Dios le oiga y le salve. Estas palabras también nos hacen saber que el pueblo de Israel tenía por costumbre orar 3 veces al día. Pero, David no menciona el orden de las oraciones, mañana, mediodía y tarde, sino al contrario menciona primero tarde. ¿Por qué? Esto es porque para el pueblo de Israel el inicio del día era desde la tarde. Por esa razón, el día de reposo también empezaba desde la tarde del viernes. Es decir, el orar tarde, mañana y mediodía significa que empezaba el día orando y terminaba orando al Señor. Lo que también significa que David vivía solamente mirando a Dios con un corazón desesperado. Y cuando es así, el resultado de esto es que todas las cargas que tenían en su hombro fueron descargadas. ¿Cómo lo sabemos? Porque al orar a Dios obtuvo paz y certeza en su corazón. El versículo 22 dice así: Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y en el versículo 15 y 23 nos habla acerca del final de los enemigos traidores. 15 Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. 23 Mas tú, oh Dios, harás descender aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Pero yo en ti confiaré. Al ver estas palabras, David dentro de su oración tuvo la certeza de que los hombres sanguinarios y engañadores, los malos iban a ser destruidos por sus maldades. Y exactamente sucedió así. Absalón fue muerto a los 3 días, y Aitofel se suicidó. Al observar el final de estos traidores, podemos decir con certeza que debemos de hacer cuando tenemos una carga difícil. Esto es, echar nuestra carga a Dios, y orar con fervor para saber cómo echar esas cargas a Dios. Ahora mismo también tenemos nuestras cargas tan pesadas que no sabemos qué hacer con nuestras vidas. Pero está ahí nuestro Dios en quien podemos encargar nuestras cargas. Por tanto, espero de todo corazón, el día de hoy, que puedan echar todas sus cargas completamente al Señor y ver que esas cargas van desapareciendo una tras otra. ¿Usted ha echado alguna vez sus cargas a Dios y ha recibido la solución de que sus cargas han ido desapareciendo? ¿Y la respuesta a esa oración, cómo ha llegado? Vamos a compartir esa experiencia. 2. Compartamos lo nuevo que ha sentido y ha decidido a través de las palabras de hoy.